tardes presentamos el programa de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile Rarinco, Verdades Eternas, un espacio de conversación y enseñanza de la palabra de Dios. Conduce el hermano Ángelo Castillo. Quédate en sintonía, tu vida será bendecida. Tu Santo Espíritu permanece a nuestro lado. Te damos gracias. Fueron árboles, mudos testigos de cuando comenzamos a nacer, de cómo empezó la mano de nuestro Señor a dirigirnos contra la corriente y las huestes del infierno desatadas no han podido en estos años apagar el deseo de servir con todo el corazón a Dios y defender el poder de su palabra. Te damos gracias por el bien que nos has hecho. Te damos gracias por habernos escogido. Te damos gracias, pues sabiendo que no somos lo mejor, tu Santo Espíritu permanece a nuestro lado. Te damos gracias y seguimos batallando, pues nuestras fuerzas no provienen de este mundo. Y si no hay nadie que te quiera amar, aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, buen Dios. Gracias, mi Dios. No ha sido fácil caminar en este mundo. No ha sido fácil enfrentarse al mismo infierno. Y nos aguarda la promesa de la eterna redención. Si somos fieles y seguimos hasta el fin, hasta el fin. Te damos gracias por el bien que nos has hecho. Te damos gracias por habernos escogido. Te damos gracias, pues sabiendo que no somos lo mejor, tu Santo Espíritu permanece a nuestro lado. Te damos gracias y seguimos batallando. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en este precioso día. Estamos una vez más junto a ustedes a través de Radio Corporación 104.1 FM acá en la ciudad de Los Ángeles. Damos gracias al Señor porque Él en su misericordia, amados hermanos, nos permite poder estar junto a ustedes compartiendo las Sagradas Escrituras. Es una bendición un día miércoles más podernos reunir a las 7 de la tarde a compartir la palabra del Señor. Así que les abrazamos, les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a todos y cada uno de ustedes, que les abraza y les bendice su hermano Ángelo Castillo de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile. Aprovecho de saludar a nuestros pastores, a nuestro pastor Aníbal, a nuestra pastora Sandra, pastores de nuestra iglesia, de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile, el Templo Rarinco, y así a todos y cada uno de nuestros hermanos que
pertenecen a esa linda congregación que ya lleva bastante tiempo sirviendo al Señor. Así que les abrazamos y les bendecimos a todos y cada uno de ellos. Saludamos también de manera muy especial a nuestro pastor distrital, nuestro pastor Víctor Carrasco, ¿cierto? Un abrazo también para él y para nuestra pastora Noemí Sangüesas. Nuestros pastores distritales de acá, de la ciudad de Los Ángeles, distrito de Los Ángeles, amado hermano, pertenecemos nosotros de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile. Y todos los días miércoles, usted que está en el dial ya, o sea, o en vivo a través de la plataforma social de Facebook, ya sea Radio Corporación Los Ángeles o mi perfil personal, Ángelo Castillo. Usted para que usted sepa, nosotros pertenecemos a la Iglesia Ejército Evangélico de Chile, el Templo Rarinco, Distrito Los Ángeles, amados hermanos, y por misericordia del Señor estamos todos los días miércoles compartiendo la palabra del Señor junto a ustedes. Así que es una bendición para mí, amado hermano, estar aquí a través de la radio. Una alegría también que nuestros pastores nos hayan autorizado a poder realizar todas estas transmisiones los días miércoles. Así que es una bendición poder compartir la palabra del Señor. El anhelo nuestro, el deseo nuestro es poder compartir las sagradas escrituras, la enseñanza que tenemos en las escrituras y que nos hace tanto bien a nosotros poder ir aprendiendo, ir conociendo y, como no, irnos instruyendo y meditando en las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Así que les abrazamos, les bendecimos a todos los hermanos que están en el dial de 104.1 y todos los hermanos que están en vivo a través de la plataforma social de Facebook. Así que sean bienvenidos a una nueva transmisión, a un nuevo programa que, amado hermano, hemos dispuesto en nuestro corazón poder compartir con ustedes. Quizás un breve estudio sobre el libro de Romanos. Este estudio nosotros lo estamos realizando todos los días viernes en nuestra iglesia. Hay una linda asistencia de nuestros hermanos de nuestra iglesia y vamos a ir compartiendo. El día miércoles anterior estuvimos en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Alcanzamos a analizar 3 versículos y ahora pretendemos, con la ayuda del Señor, poder continuar hasta ya terminar lo que es la primera parte, amado hermano, de este estudio bíblico que por misericordia del Señor Dios me ha permitido trabajar y poder estudiar, ir leyendo varios libros y también aprendiendo de cuál era el sentido de lo que quería transmitir el apóstol Pablo en este escrito. Obviamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y así que ha sido un tiempo muy bendecido, en especial para mi persona, por estudiar este libro, amado hermano, y poder meditar de manera profunda en las Escrituras. Es un libro bastante teológico, bastante doctrinal, y que trata del tema principal, que es el Evangelio. Es algo que todos nosotros debiéramos conocer, aprender y poder ir meditando también en él para poder conocer, amado hermano, la base, el fundamento firme, sólido, que es el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y luego ya vamos a comenzar ya de lleno, amados hermanos, en lo que es el tema del día de hoy. Así que usted no se vaya de la sintonía, puede compartir la publicación, amado hermano, y también si usted quiere puede ir tomando apunte en el día de hoy. Vamos a orar, vamos a presentarnos al Señor y que Él nos dirija a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo le damos gracias por un nuevo día que usted nos brinda por misericordia, el poder compartir este estudio bíblico, Dios mío, del libro de Romanos, algo que usted ha puesto en mi corazón, Señor, y que estamos trabajando también en nuestra iglesia, Padre, y ha sido de tremenda bendición tanto para mí como para nuestros hermanos que están participando activamente en el estudio. Padre, que su bendición sea sobre nosotros y sobre cada uno de los oyentes, cada una de las personas que está escuchando, ya sea a través del dial 104.1 y así también a los que están en vivo a través de la transmisión de Facebook y quienes verán desfasado la transmisión. Su bendición sea sobre ellos, que su Espíritu Santo, Dios mío, toque sus vidas y que esta palabra, Dios mío, descienda como fuego, como martillo, Padre, sobre nosotros y nos transforme, nos cambie y nos moldee a su imagen y semejanza. Su bendición la pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Santo es el nombre del Señor. Ay, santo. A mí me está escribiendo un hermanito que el día atrás, el hermano Saddam, él tiene transmisión los días sábados acá en la radio y me está escribiendo que está escuchando la enseñanza. Así que Dios le bendiga, hermano Saddam, para la gloria del Señor. Vamos a ir, amados hermanos,
La semana pasada dijimos que íbamos a analizar, como le había dicho anteriormente, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. El día miércoles anterior, alcanzamos a analizar 3 textos. Alcanzamos a analizar el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 del libro de Romanos. Pudimos ver en esos libros, en esos 3 versículos, amado hermano, que Pablo en el primer versículo nos dice cuál es su condición, y la condición del apóstol Pablo, amado hermano, es que él era siervo de Jesucristo. En griego esa palabra es doulos, que significa esclavo, alguien que estaba bajo la dependencia absoluta del Señor Jesucristo. O sea, para Pablo Jesucristo era su Señor, era su amo, era el dueño de su vida. Luego el apóstol Pablo dice que él fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el evangelio que tenía procedencia, que provenía de Dios. El apóstol Pablo luego nos dice que este evangelio no es algo nuevo, no es algo que se improvisó en el momento. Este evangelio dice que fue prometido de antemano por los profetas en las Santas Escrituras. Cuando Pablo habla del término las Santas Escrituras, se está refiriendo, amado hermano, a el canon del Antiguo Testamento, que en aquel tiempo estaba vigente. Recuerde que el Nuevo Testamento pasó largo tiempo para que se constituyera, aproximadamente 300 años, para que se formara el Nuevo Testamento que tenemos en la actualidad nosotros en nuestras Biblias. Pero en ese minuto estaba el canon, amado hermano, en el cual estaba constituido por la ley, los profetas y los escritos. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo dice que el evangelio de Dios era algo que estaba prometido en el canon del Antiguo Testamento, en las Santas Escrituras, y que había sido revelado a los profetas para que ellos también fueron inspirados, ¿cierto?, por Dios y por el Espíritu Santo para escribir ese escrito. Pablo continúa diciendo, amado hermano, que el evangelio consistía, o el centro del evangelio era la persona de Jesucristo, amado hermano, que era del linaje de David según la carne. Y nosotros podemos ver Mateo capítulo 1 como habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que era hijo de David. Mateo capítulo 1 versículo 1. Usted puede ver múltiples profecías del Antiguo Testamento que hablaban que del linaje de David saldría un rey de reyes y señor de señores. Hay muchas profecías que hablan en torno a que, amado hermano, del linaje de David nacería el Mesías. Aprendimos también que el nombre Jesucristo era un nombre compuesto. Jesús, amado hermano, era el nombre que Dios le había dicho a José que le pusiera a nuestro Señor Jesucristo, pero que significa Jehová es salvación, o como lo dice cuando el ángel le habla a José, este salvará a su pueblo de sus pecados. Y el Cristo significa el ungido, el Mesías. Lo que estaba diciendo al decir este nombre Jesucristo era que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era el Mesías prometido, Jesús era el ungido, el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso fue lo que alcanzamos a ver, amado hermano, estoy como si estuviera en el estudio bíblico. El programa anterior, el día miércoles, donde pudimos ir aprendiendo, ¿cierto?, lo que trataba el apóstol Pablo en nuestros 3 versículos. Y en el día de hoy vamos a continuar y vamos a hablar, amado hermano, del versículo 4, 5, 6, 7. Lo vamos a leer para que usted lo pueda entender y lo pueda comprender también. Versículo 4 dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí entonces tenemos la lectura del día de hoy, en la cual vamos a ir
a profundizar un poco, amado hermano, en el día de hoy. Y el texto que vamos a analizar es Romanos capítulo 1, versículo 4 al 7. ¿Ya? Como veníamos hablando, el apóstol Pablo se había presentado como el siervo de Jesucristo, alguien que había sido llamado al apostolado y que había sido apartado con un propósito. El apóstol Pablo había sido apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y el evangelio para el cual el apóstol Pablo fue apartado era el evangelio que provenía de Dios, que había sido prometido desde antemano en las Santas Escrituras, a través de los profetas. Aquí hablamos, amado hermano, tanto de una revelación que Dios hizo. Todos conocemos, y Pablo lo menciona en el versículo 19-20, habla de la revelación general, de que es por medio de lo que Dios hizo a través de la creación. Pero también hay una revelación especial, y es la que Dios reveló a los profetas en las Santas Escrituras, que se comunicó a través de ellos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, antes habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas y en muchos lugares, ahora dice que nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Pablo dice que él había sido apartado para el evangelio de Dios, que había sido prometido, ¿cierto?, en las Santas Escrituras a través de los profetas, y este evangelio que había sido prometido de antemano, que no era algo del minuto, algo del momento, este evangelio se centraba en la persona de Jesucristo, que conforme a la carne, habla de la encarnación de la persona de Jesucristo, era del linaje de David, como hablan múltiples profecías que están en el Antiguo Testamento en relación. Usted puede ver 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12, versículo 13, versículo 16, Salmos capítulo 89, versículos 3 y 4, versículo 19 del mismo capítulo, Salmos 132 y múltiples otros capítulos del Antiguo Testamento, del canon del Antiguo Testamento, amado hermano, donde habla de las profecías en relación a Jesucristo. Hablan de la encarnación del Hijo de Dios. Recuerde que cuando Jesucristo nació, igual como nacemos todos nosotros, Él se encarnó, tuvo aquí en la tierra, amado hermano, cumplió su ministerio, fue a la cruz del Calvario. Pero Jesucristo se hizo hombre, amado hermano, igual como el nacimiento, como nace cualquier otra persona, y vino aquí a la tierra, tuvo sujeto a las mismas cosas que estamos nosotros, pasó hambre, tuvo sed, tuvo sueño, igual que nosotros, porque era 100% hombre, pero a su vez también era 100% Dios. Esto es un término teológico que se llama la unión hipostática, amado hermano, que habla de esta doble naturaleza, amado hermano, naturaleza humana y naturaleza divina, pero una sola esencia, que es Dios, deidad. Bendito sea el nombre del Señor. Luego Pablo dice en Romano, hablando en relación a Jesucristo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La palabra declarado significa determinar, decretar, designar. No se trata de una simple declaración, sino de una determinación que lo eleva a la dignidad suprema de Señor. Pablo afirma, amado hermano, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. Pero es importante aclarar esto, porque el texto no está diciendo que Jesús comenzó a ser Hijo de Dios recién en la resurrección de entre los muertos. Esto sería un grave error doctrinal, porque nosotros creemos, amado hermano, la postura bíblica es que Jesucristo se encarnó, pero a su vez era 100% Dios, así como era 100% hombre. Lo que Pablo está queriendo decir aquí en esta frase es que Jesucristo, a través de la resurrección, amado hermano, fue revestido de poder, fue designado Hijo de Dios en poder o revestido de poder. Esta designación
determinaba, amado hermano, en cierta manera, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Recuerde que el Hijo de Dios es preexistente y no hay nunca un minuto en la eternidad en que Él no era Hijo de Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. El tema es, amado hermano, que durante su ministerio, la humanidad de Jesucristo veló en cierta medida la gloria de su deidad, de manera que los hombres lo sintieron simplemente como un hombre grande, un hombre sobresaliente, bendito sea el nombre del Señor, alguien que tenía atributos diferentes a los de aquel entonces. Pero, amado hermano, a los ojos de los hombres, a los ojos de los fariseos, a los ojos de aquellos que lo perseguían y de los muchos que, amado hermano, rechazaron, era simplemente un hombre despreciado, un hombre desechado. Incluso, es más, para los judíos el Mesías no podía morir, ya que estaba determinado que el Mesías fuera Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso, amado hermano, muchas veces a los discípulos les costaba comprender, les costaba entender las enseñanzas que Jesucristo daba, las cosas que Él hacía. Inclusive todo lo que tiene que ver en torno a su muerte y resurrección. El libro de Juan en el capítulo 2 específicamente habla que cuando Jesucristo dice, amado hermano, que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar, la Biblia dice de manera textual que los discípulos no comprendieron lo que Jesucristo estaba tratando de decir. No comprendieron, amado hermano, incluso cuando Jesucristo les dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén, que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y que padezca por los ancianos y que sea crucificado, pero que sea levantado al 3er día. Pedro no entendió, no comprendió esta palabra, y él le dijo que tuviera, quizás que se mirara a sí mismo. ¿Cómo él iba a permitir que le pasara todo eso? ¿Cómo es posible que Jesucristo permitiera que le ocurriera todo eso? Y el Señor le dijo: tú no estás mirando con los ojos de Dios, sino que estás mirando con los ojos de los hombres. Y le dijo que se apartara de él. Entonces los discípulos muchas veces les costaba comprender ciertos acontecimientos en cuanto a su muerte y resurrección. Santo sea el nombre del Señor. Lo que tenemos que dejar en claro que el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesucristo comenzó a ser Hijo de Dios posterior a la resurrección. Lo que el apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo, amado hermano, se demostró, fue una demostración, una declaración, amado hermano, de que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios. Recuerde, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, antes de reprender a Pedro, les preguntó: ¿qué es lo que dicen los hombres del Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres algún profeta. Y el Señor les pregunta: ¿y quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dice enérgicamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que tenemos que comprender que durante la encarnación y la humanidad, o el estado de humillación de Jesucristo, amado hermano, Jesucristo, amado hermano, dejó o hizo uso independiente de ciertos atributos divinos que él tenía. ¿Para qué? Él no quiso usar los atributos divinos que tenía y vivía bajo la dependencia de su Padre y vivía bajo la dependencia de su Espíritu Santo. Él siempre fue Hijo de Dios, pero en la resurrección se determinó, fue la demostración de que todo lo que Jesucristo decía en relación al Hijo de Dios, en relación a sus declaraciones, en relación a su ministerio, en relación a su deidad, era cierto. Santo es el nombre del Señor. Recuerde usted que en su naturaleza humana, cuando está en el Getsemaní, está clamando al Padre, amado hermano, con clamor, con lágrimas.
Le está pidiendo, amado hermano, la solución a la situación de muerte, porque él sabía en el minuto en el que tenía que ir a la cruz del Calvario, padecer por nuestros pecados, en el momento que tenía que entregar su vida ahí en la cruz del Calvario, él sabía que venía un momento terrible en el cual iba a sufrir la separación con su Padre, bendito sea el nombre del Señor, y algo que iba a ocurrir una sola vez en la historia. Nunca se había separado el Hijo del Padre, pero en ese minuto, cuando tuvo que cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario, amado hermano, sufrió esa separación. Vemos como nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní clama a su Padre para que le glorifique junto a Él, con la gloria que Él había compartido desde la eternidad. Las personas que le crucificaron vieron en cierta manera en Jesucristo una debilidad de quien se había declarado Hijo de Dios, y que a los ojos humanos era simplemente una ilusión que se desvanecía poco a poco al verlo ahí en la cruz del Calvario. Santo es el nombre del Señor. Pablo nos está diciendo en este texto, y lo vuelvo a repetir, que Jesucristo comenzó a ser Hijo de Dios posterior a la resurrección. Lo que él está diciendo es que todo lo que Jesucristo dijo en relación a su persona, todo lo que él transmitió, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tenía potestad para perdonar los pecados cuando los fariseos vinieron y le injuriaron, solamente Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Y él les dice, no, al Hijo de Dios se le ha dado la autoridad también para perdonar los pecados. ¿Con qué autoridad esta echa los demonios fuera? ¿Con qué autoridad predica? La resurrección fue la declaración, fue la demostración de que Jesucristo era quien realmente él había dicho ser. Santo es el nombre del Señor. Y la declaración divina dice que afirma que fue un acto con poder, lo que da a entender que un poder divino actuó al momento de resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad es una verdad fundamental para nuestra fe. El Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos con poder, lo dice Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20, pero no se refiere al poder que actuó en la resurrección de la humanidad de Cristo, sino el poder que pone de manifiesto que Jesús es el Señor, es decir, es designado el Hijo de Dios en poder o investido de poder, por medio de su gloriosa resurrección. El apóstol Pablo lo habla en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. El mismo evangelio que yo recibí es el mismo que yo anuncio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para Pablo el evangelio se centraba en estas tres cosas. La teología de Pablo se basaba en esto. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, fue una demostración que verdaderamente murió. Y al resucitar, amado hermano, fue la demostración de su deidad, fue la demostración de lo que él decía de ser en su ministerio terrenal. Confirmó fehacientemente delante de todas esas personas, delante de todos los que él se apareció, amado hermano, que la declaración que había hecho Pedro era verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Santo es el nombre del Señor. Ahora, cuando Jesucristo resucitó, su gloria fue resaltada, su investidura de poder gozaba de todos sus atributos divinos. Ya no estaba esa humanidad que velaba en cierta forma los atributos divinos. Ahora había un resplandor de su gloria, había la expresión máxima de su deidad. Jesucristo estaba en la plenitud de su deidad. Santo sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 2 versículo 36, Pedro dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho a él Señor y Cristo.
Santo sea el nombre del Señor. Esta afirmación no implica que antes de su resurrección Jesús no fuera Señor y Cristo. Significa que el resplandecer con todo su incremento, con todo su brillo, demostró que Jesucristo era verdaderamente quien decía ser el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Santo sea el nombre del Señor. Y ahora, amado hermano, Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero la resurrección se transformó a nosotros una fuente de fe, una fuente de esperanza. El apóstol Pablo dice claramente que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, seríamos falsos testigos, nuestra predicación sería vana. No tendríamos esperanza con los que se murieron, dice Pablo, que se murieron entonces sin esperanza. La resurrección es el núcleo central de nuestra fe. Significa el amén a las palabras que dijo Jesucristo: consumado es. Santo es el nombre del Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo dice: si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, vana sería nuestra fe? ¿Cómo nosotros podríamos estar proclamando vida eterna si quien, amado hermano, murió por nuestros pecados, proclamando vida eterna a todo aquel que le recibiere, todavía está en una tumba? Estaríamos predicando solamente mensajes motivacionales, mensajes, amado hermano, que llaman a la gente a creer en algo superficial. Pero la Biblia nos enseña claramente, y Pablo lo demuestra en el capítulo 15, amado hermano, que primero se le apareció a los 12, luego se le apareció a 500, y luego, por último, se le apareció él como abortivo. Eso nos demuestra, amado hermano, la resurrección de Jesucristo nos demuestra, amado hermano, el poder, la autoridad sobre la vida y la muerte. Nos asegura que aquellos que durmieron, llegará un día en que sonará la trompeta, y esas personas que murieron en Cristo se levantarán. Santo es el nombre del Señor. Pablo dice: si Jesucristo no resucitó, entonces vana nuestra fe, vana nuestra predicación. Estamos siendo falsos testigos. Los que murieron sin esperanza. Pero ahora, gracias a su resurrección, tenemos esa esperanza gloriosa, esa esperanza bienaventurada de que lo que Él dijo, así como lo habéis visto ir, lo veréis volver, lo veréis descender. Lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo. Luego lo que dice, amado hermano, 1 Corintios capítulo 15, versículos 53, 54 y 55. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Santo es el nombre del Señor. La resurrección confirmó que todo lo que Jesucristo enseñó, que todo lo que Jesucristo dijo era realidad. Fue la demostración de que aquel a quien injuriaron, aquel a quien crucificaron, aquel a quien, amado hermano, quisieron sabotearle su ministerio, era el Hijo del Dios Altísimo. Oh, gloria al Señor. Qué maravilloso, hermanos. Y dice que fue, amado hermano, a través del Espíritu de santidad, es decir, a través del Espíritu Santo. El Espíritu, amado hermano, de santidad ya moraba en Cristo antes de su resurrección. De hecho, desde el momento mismo de la concepción, porque la Escritura nos enseña y nos dice, ya que Él fue concebido por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, le recibió sin medida. Juan capítulo 3, versículo 34. Pero esta gloria que Cristo poseía internamente no podía revelarse externamente o exteriormente, porque Él era carne, y debido a la debilidad de la carne, Él fue llevado a la cruz para morir por nuestros pecados. Pero en la muerte Él puso de lado esta debilidad y cortó la conexión entre el pecado y la muerte. Y Dios y su Hijo se entregó por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Pablo está diciendo, el Evangelio está centrado en la persona de Jesucristo, que según la carne provenía del linaje de David,
pero que fue demostrado, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Algunos comentaristas hablan de este texto y dicen que, amado hermano, que de acuerdo con su carne y su naturaleza externa, Cristo proviene de la simiente de David. Él es el Hijo del Hombre. De acuerdo con su espíritu o su naturaleza interna, Él es el Hijo de Dios. Aunque Cristo resucitó corporalmente, Pablo está diciendo que la resurrección declara su naturaleza divina. La resurrección solo lo reveló como lo que realmente era. Así que su humillación empezó con la encarnación, pero su exaltación a la diestra del Padre inició con su resurrección. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está diciendo que comenzó a ser hijo de Dios posterior a la resurrección. Él está diciendo que siempre fue hijo de Dios, pero que se demostró su naturaleza divina a través de la resurrección. Se cumplió a través de la resurrección su palabra. En tres días derribaré este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su cuerpo. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Su palabra nos enseña claramente. Las Escrituras hablan en referencia al cumplimiento de múltiples profecías, tanto en la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo continúa diciendo algo importante y dice que a través de Jesucristo Él recibió el apostolado. Cuando dice por quién recibimos, no se está refiriendo solamente a Él, sino que se está refiriendo a todos aquellos que habían sido llamados al apostolado. Dice, por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Cuando Pablo habla de la gracia y el apostolado, se está, amado hermano, refiriendo a un don especial que él recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo que la comisión, el llamado, procedió de Cristo mismo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo está diciendo que, amado hermano, este apostolado fue un regalo inmerecido de Cristo. Y Pablo siempre, amado hermano, en todas las Escrituras, estaba asombrado de que Cristo lo eligiera a él, siendo el peor de los pecadores. Y más aún que lo eligiera para que fuera el apóstol de los gentiles, para que pudiera llevar el evangelio a aquellos, amado hermano, en cierta medida, que estaban en un rol secundario en vista de lo que los judíos consideraban. La gracia, amado hermano, y el apostolado significa recibir un don especial. Puesto que la gracia para el apóstol Pablo, amado hermano, es muchas veces vista como un don, como un regalo, como algo inmerecido. No cabe duda, amado hermano, que el apóstol Pablo está diciendo lo que muchos quizás de nosotros pensamos, que los dones que pueden ser impartidos a nosotros, o entregados o ministrados por el Espíritu Santo, no son por merecimiento alguno, no son alcanzables por méritos personales, no son alcanzables por algo que hagamos nosotros, sino que el Espíritu Santo los otorga soberanamente a quien Él quiere. Lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Pero en este caso, amado hermano, la gracia tiene que ver con esa fuerza activa o que actúa en la vocación que Dios ha encomendado a una persona. En este caso, amado hermano, la fuerza es aquella que capacita. La gracia es aquella que capacita, aquella que te instruye, aquella que te fortalece en el llamado, en el servicio que tú estás prestando para la obra del Señor. Es aquella, amado hermano, que confiere misión, es aquella que confiere autoridad. Recibimos el mensaje de la gracia, no de los hombres, sino que de Dios o de Cristo mismo, y esa gracia es la que nosotros ministramos
en el mismo mensaje que proclamamos o en el mismo mensaje que el apóstol Pablo estaba proclamando en su trabajo misionero y la cual le permitió establecer innumerables iglesias. Porque recuerde usted que el apóstol Pablo ya llevaba cerca de 20 años en su ministerio trabajando al servicio de la obra del Señor. Y él pudo levantar iglesias siendo usado por el poder del Espíritu Santo, llevando el Evangelio por distintos lugares a pesar de oposición. Pero esa gracia lo capacitó, esa gracia le fortaleció a través, amado hermano, de entregar el mensaje del Evangelio, porque cuando nosotros predicamos, anunciamos un mensaje, amado hermano, lleno de la gracia, que significa lleno de un regalo inmerecido, de algo que no merecíamos. Nosotros recibimos el Evangelio, amado hermano, recibimos esta salvación por gracia, un regalo no merecido, y ministramos a otros esa misma gracia a otros. Santo es el nombre del Señor. Pablo dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Y el apóstol Pablo dice que este llamado de Dios, esta comisión de Dios, fue recibida, amado hermano, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol, amado hermano, como yo les decía, fue enviado a predicar el Evangelio a los gentiles. El llamado o la comisión del apostolado tenía la misión de provocar o persuadir la obediencia a la fe en todas las naciones. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio con la vista puesta en un solo objetivo: que los oyentes obedezcan la fe. Para Pablo, amado hermano, la obediencia es la respuesta de sometimiento al Evangelio. El sometimiento, la obediencia al Evangelio es sinónimo de sometimiento y obediencia a Jesús, que es el Señor. La salvación, amados hermanos, es la aceptación por la fe del Salvador que se alcanza en obediencia, que es expresión suprema de la fe. El llamamiento a la fe no es una mera invitación, sino, amado hermano, que es el establecimiento de un mandato en el cual Dios reclama la aceptación de la salvación, no en un acto de asentimiento, sino de entrega que supone la obediencia a las demandas de nuestro Señor Jesucristo. La condición para ser salvo es ser obediente, porque para eso el apóstol Pablo había sido llamado y capacitado. La obediencia dentro del cristiano no es, amado hermano, una opción. Tiene que formar parte de la vida. Cuando nosotros recibimos este evangelio, nos tenemos que someter a lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras. Por eso que el apóstol Pablo, amado hermano, llama y nos dice que la fe, cuando es genuina, siempre va a resultar en obediencia. Y la obediencia, para que agrade a Dios, siempre tiene que ir acompañada de fe. Pablo, cuando él predicaba, predicaba para que los oyentes, amados hermanos, vinieran al camino de la fe y entraran en ese camino de obediencia y sometimiento, para que obedecieran los mandatos del Señor, las Escrituras. Y él lo hacía, dice, por amor de su nombre. ¿Qué significa eso? Lo hacía para la honra y gloria del Señor. La palabra por amor de su nombre significa en honor de su nombre. Que esto significa darle toda la gloria, darle toda la honra, darle toda la alabanza al Señor. El apóstol Pablo no se quería llegar ni un aplauso, ni un galardón. Él decía, todo es para la gloria del Señor, por amor de su nombre.
Y Pablo dice que los que están llamados a la obediencia de la fe, al sometimiento de la fe, a someternos a la ordenanza, a los estatutos y lo que Dios declara en su palabra, también estaban incluidos los romanos. Versículo 6 dice, los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. La iglesia en Roma también era parte de las naciones, es decir, los gentiles a quien Pablo había sido enviado por Cristo para la proclamación del Evangelio. Estos cristianos romanos habían sido llamados por medio de Cristo a salvación y por tanto ellos pertenecían a Jesús, de quien era Señor. Recuerden lo que dijo Pablo en el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo. Los romanos también eran siervos de Jesucristo y tenían que ser obedientes al Evangelio. Todos ellos habían sido llamados, no por llamamiento de hombres, sino por un llamamiento celestial al Evangelio, a la obediencia de la fe. En la Biblia nosotros encontramos o entendemos, amado hermano, que el Padre llama a salvación a los hombres y los conduce a Cristo, quien los salva, siendo a la misma vez regenerados por el Espíritu Santo. Salmo capítulo 3, versículo 8 dice que la salvación es de Dios. Los creyentes en Roma fueron llamados, son cristianos debido a ese llamamiento, debido a esa gracia soberana de Dios. Respondieron con fe al llamamiento celestial. Y este llamamiento no hace distinción de persona. Pablo lo explica, no hay acepciones de persona. Y Pablo luego dice a todos los que estáis en Roma, y le da 3 descripciones, amado hermano, 2 descripciones más. Primero le dice, a los que estáis en Roma son llamados a ser de Jesucristo, pero también le dice llamados a ser santos, pero antes le dice amados de Dios. Amados de Dios, llamados a ser santos. Y este distintivo, amados de Dios, corresponde a todos aquellos, amado hermano, a todos aquellos que han aceptado el glorioso llamado de nuestro Señor Jesucristo y que fue demostrado a través de la entrega de su Hijo Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor de Dios no es circunstancial, no es momentáneo. Este amor de Dios es eterno. Todos y cada uno de nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de la creación. Es una expresión eterna de amor, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Todos aquellos que han correspondido a este llamado. Aquí tenemos que ver algo importante. Primero dice llamados a ser de Jesucristo. Este llamado de Dios no es irresistible, pero sí enfatiza la divina iniciativa de Dios en la salvación. El tercer calificativo, amado hermano, que el apóstol Pablo les llama a los hermanos que están en Roma, amado hermano, es llamados a ser santos. Pablo, al usar esta palabra, lo que está diciendo es que por haber sido llamados por Dios a salvación, han venido a ser santos. Todos aquellos que han dado su vida a Cristo son en Él santos delante de Dios. Obviamente esto significa que no son impecables, ni que somos absolutamente perfectos, pero somos propiedad de Dios. Somos apartados de entre los hombres para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos santos porque estamos en Cristo, que es nuestro lugar de vida espiritual. Estamos unidos con Cristo, hemos sido libertados por el poder de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del Hijo de Dios.
Podemos ser imperfectos, podemos fallar. Delante de los ojos de los hombres nos podemos equivocar, pero somos santos delante de Dios por la posición que tenemos hoy. Estamos en Cristo. Muchas veces nosotros confundimos el término y atribuimos que el santo tiene que ser un hombre impecable, absolutamente perfecto. No, somos santos porque estamos, amado hermano, hemos sido apartados, hemos sido separados, hemos sido consagrados para el Señor. Fuimos apartados del mundo, pero para Dios. Fuimos separados del mundo para Dios. Estamos en una posición distinta, fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Antes estábamos sin Cristo, ahora en Cristo somos llamados a ser santos, apartados, consagrados, separados. Santo sea el nombre del Señor. Pablo dice a los que están en Roma, que han sido llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Y les recuerda que esa gracia fue el regalo inmerecido, fue el favor inmerecido de Dios. Y que a través de esa gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros porque es don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Gracias a esa gracia, a ese regalo inmerecido. No merecíamos, amado hermano, pero a Dios le plació enviar a su Hijo para reconciliarnos con Él. Y esa estrecha distancia que había, enorme distancia que había entre nosotros y Dios, fuese acortada a través de la persona de Jesucristo. Por gracia somos salvos, por un favor inmerecíamos, no hicimos mérito alguno, pero fue un regalo de Dios, un favor inmerecido, y gracias a ese regalo podemos tener paz, fuimos reconciliados. Pablo indirectamente le está recordando gracia y paz a vosotros a través de Dios el Padre y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recibieron un regalo inmerecido y gracias a ese regalo inmerecido ahora tienen paz para con Dios. Pero también hay otro llamado importante. Nosotros que hemos recibido paz, el Señor ahora nos llama a nosotros a ser pacificadores. Así como un día nosotros fuimos reconciliados, también se nos entregó a nosotros, como dice el libro de Hebreos, o Pablo también nos dice que se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Fuimos llamados a ser pacificadores, bienaventurados los pacificadores, habla Mateo capítulo 5. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy, amados hermanos. Pablo no le está presentando cualquier evangelio, le está presentando el evangelio que proviene de Dios y que se centra en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y le está escribiendo a los llamados a ser de nuestro Señor Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos. Es un llamado para nosotros, usted que está escuchando. Cuando nosotros, cada persona cuando se para en un lugar, ya sea en una radio, en una esquina, lo que está ministrando es un mensaje que implícitamente está presentando a una persona, y esa persona se llama Jesucristo, con un mensaje de gracia, con un favor inmerecido. Es un llamado a ser de Jesucristo para que entren entre los amados de Dios, llamados a ser santos. Nosotros recibimos un regalo, un favor inmerecido, nuestra salvación. Fuimos reconciliados. Ahora, usted y yo somos llamados a reconciliar a aquellos que están enemistados con Dios, para que un día también estemos allá en el cielo gozando de sus bendiciones. Un abrazo grande, nos despedimos, ya estamos en la hora. Que Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Que la gracia de Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Nos encontramos el próximo día miércoles para la gloria del Señor. Te damos
En Radio Corporación de Los Ángeles hemos presentado el programa de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile Rarinco, Verdades Eternas, un espacio de conversación y enseñanza de la palabra de Dios con la conducción del hermano Ángelo Castillo. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga.